intento de aplicar el mundo local al revés, para poder entender en México en general, en el continente latinoamericano, hay que entender exactamente estos acontecimientos mundiales de todos estos tipos de historias, etc. Entonces, una de las cosas que yo quería empezar, yo vengo del mundo de contraespionaje, aunque yo no soy periodista. Yo soy ex espía de Rusia, trabajado en la KGB, FSB después, y nosotros formamos parte de un grupo, ¿no?, de personas bastante, ¿cómo diría yo? Tenía como objetivo encontrar respuestas a los problemas del mundo. Suena casi sencillo, pero básicamente lo que estamos haciendo es crear patrones de comportamiento del mundo, crear moquetas moquetas que podría explicar cualquier acontecimiento. De hecho, mi penúltimo libro, que se publicó en inglés, subtítulo mucho mejor, Trans-Evolution, The Coming Age of Human Deconstruction. Este libro está nominado al premio Pulitzer en Estados Unidos en shortlist de los títulos, porque este libro explica en un modelo transhumanismo, posthumanismo, conquista del espacio, cambio generacional que estamos viviendo ahora mismo, biología sintética, todos los conflictos que pasan ahora mismo en el mundo, la alta que significa, y todo esto dentro de un contexto, de un modelo que literalmente puede explicar cualquier acontecimiento en el futuro. Y esto básicamente lo que hago y siempre he hecho, siempre no, pero durante muchísimos años. Entonces, lo que yo quiero hacer es un poco compartir con ustedes exactamente esta visión mía, que es bastante distinta, ¿no?, como analista a nivel de los acontecimientos. Primero voy a repetir, yo no soy periodista, soy ex espía. Vengo de la parte de armamento nuclear, mi especialidad en los servicios de espionaje. Entonces tengo el bagaje de analista, de espía, de una persona que ha viajado mucho, ha visto muchas cosas, tiene acceso a mucha información privilegiada, pero aún así uno tiene que entender todos esos acontecimientos que están pasando en el mundo. Entonces, una pregunta un poco retórica, ¿no?, todos ustedes, porque como ya nos han comentado, por problemas técnicos no podemos tener la respuesta, ¿no?, del público, por problemas de audio, ¿no?, porque le están grabando en directo. Pero seguramente estáis de acuerdo conmigo que lo que estamos viendo ahora mismo en el mundo, es decir, las cosas que antes tardaban años en llegarse a hacer, ¿no?, ahora tardan días o incluso semanas, poquísimo tiempo. O sea, el momento de locura en la historia del ser humano, crisis existenciales, guerras por todos los rincones posibles. ¿Sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Da igual dónde estamos. Si estamos hablando de Oriente Medio, de Europa del Norte, de África, de Asia Central o Lejana, del continente norteamericano, sudamericano, todo el planeta Tierra está en conflicto. Es una cosa que jamás, a lo largo de la historia de la humanidad, hemos vivido o sufrido hasta este punto. En 1345, ¿no?, que era el primer gran desplome. Lo que viene ahora es mucho peor. Y aquel desplome nos trajo como regalo de Navidad la plaga bubónica. ¿Okay? Solo podemos imaginar lo que este nos va a traer de regalo de Navidad. Pero desde luego, si estamos mirando todo esto lo que está pasando, da igual si estamos hablando de Donald Trump en Estados Unidos, de la crisis de todo el país está en guerra con sí mismo, las drogas, el conflicto en Colombia, Venezuela, ¿cómo se llama?, Argentina, Brasil, después tenemos, ¿cómo se llama?, por el continente africano, que ya no tiene ni nombre en español o ningún otro idioma, que puede explicar lo que está pasando ahí, a nivel de conflicto, guerra, hambruna, todos estos tipos, cosas horribles que estamos viendo. Y Europa, que estamos viendo esta arabización del continente europeo, ¿estáis de acuerdo, no? Entonces, ¿de dónde vienen todos estos tipos de cosas? Luego ya vamos a ISIS, al Oriente Medio, al Vaticano, al Islam, Rusia, que está en crisis también, la riqueza, la pobreza, y esto sin incluir China, Japón, Corea del Norte, Polo Sur, conquista del espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, la pregunta es, que nos lleva a este estado, porque desde luego, para poder entender lo que está pasando a nivel muy local, aquí, en México, tenemos que entender esto desde una perspectiva muchísimo más amplia, cuál es el plan de la gente que controla el mundo y por qué ahora estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Okay? Entonces, bueno, la pregunta, bueno, ¿estáis de acuerdo que desplomándose la economía mundial? Sí, ¿no? ¿Estáis de acuerdo?
Ahora, ¿alguien piensa que esta es una cosa que se ha hecho a propósito, son cosas de los mercados? O como decía ¿cómo se llama? El ministro de Energía de Arabia Saudita, solo Alá decide el precio del petróleo. Yo creo que el Papa Francisco decide los ciclos que estamos viviendo, el desplome económico mundial. No. Tampoco los 4 viejos malparidos sentados en una sala oscura cogiéndose de la mano, mirando una bola de cristal, planificando el futuro del mundo, deciden lo que está pasando en el mundo. Lo que sí que es cierto, que contra este telón del fondo a nivel mundial, que estamos viendo el desplome económico mundial, es una cosa hecha a propósito por la élite que controla el mundo. Quiero decir, si verdaderamente pensáis que el presidente de Estados Unidos, el presidente de México, de historia del mundo, yo tengo un terreno maravilloso que yo acabo de comprar, pero la voy a vender en la luna, tiene una vista maravillosa. Por eso, cuando estáis hablando del futuro presidente estadounidense, da igual si es Donald Trump, si es Hillary Clinton, si está ahí ahora, es que son nadie. Por favor, entero, no pintan nada esa gente en ningún lugar donde las decisiones se toman a nivel mundial. Yo no sé si habéis visto la última película de James Bond, Spectre. ¿Alguien la ha visto? Buenísima. ¿Okay? Entonces hay una escena donde toda esta superélite sentado en una mesa enorme, ¿no? Kilométrica, nos están hablando de cómo van repartiendo el mundo. Este es el poder en la sombra. Pero muchas veces nosotros veíamos esto, cosas así, pensamos, claro, esto es Hollywood y la realidad es otra. No, esa es la realidad. Esto es Hollywood, lo que vosotros estáis viviendo. Por eso no podéis tomar a un tipo como Donald Trump seriamente. Es Hollywood, ¿ok? Es entretenimiento para el circo, ¿ok? Para la masa sucia, como ellos se llaman. Pero bueno, lo que yo comentaba antes. El telón del fondo del mundo ahora mismo es el desplome económico mundial. Y lo están llevando la gente que controla el mundo. ¿Por qué primero quieren hacer esto? Porque sería lógico pensar que los Rockefeller del turno, ¿Rockefeller es un nombre importante? Sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero seguramente la persona que limpia esta sala cuando nosotros ya no estamos aquí, también conoce a David Rockefeller, ¿no? Esto quiere decir, ¿ok? En el mundo real, que no es un nombre importante. Porque la gente verdaderamente importante son invisibles. Por eso ni Carlos Slim, ni Bill Gates, ni David Rockefeller, ¿sabes? En el gran esquema de las cosas no pintan absolutamente nada. Y la riqueza del mundo no se mide por miles de millones de dólares, sino miles de cuadrillones de dólares. Y es una pena que no podemos proyectar. Yo tengo extractos de cuentas bancarias de gente como Baron Krupp, uno de los grandes industrialistas alemanes del siglo XIX. Solo en una cuenta bancaria hay 112.000 billones de dólares, hay 112 trillones de dólares en una cuenta. Yo encontré 3.024 cuentas. Y si yo encontré 3.024, no tengo duda que este señor tendría 3.000 millones de cuentas, o como mínimo 300.000. Y si en una cuenta hay 112 trillones de dólares, empezamos de sumar, ¿me explico, no? Esta es la riqueza del mundo, no un tipo que sale en las primeras portadas de los periódicos. Este es simplemente ahí, para que nosotros, la masa sucia, como nos llaman la élite, seguimos pensando que el mundo es absoluto, no está en los medios de comunicación. ¿Okay? Entonces, el telón del fondo, vuelvo a repetir, es ese desplome económico mundial que estamos viviendo. ¿Por qué la élite necesita desmantelar la economía del mundo? Seguramente habéis escuchado muchas veces en los medios de comunicación frases como deindustrialización, crecimiento cero, destrucción de la demanda. ¿Habéis escuchado estas frases o no? ¿Sí? Ok. O sea, es decir, si estáis viendo, escuchando ciertas cosas en los medios de comunicación, muchas veces nosotros los descartamos de estas cosas porque no se encajan con nuestra escala de valores, ¿correcto? Si dijera, no, esto no significa nada. No, perdona, significa mucho. El hecho de que tú lo entiendes de otra forma no quiere decir que esto es importante. Seguramente es mucho más importante la frase que aparece en la portada del New York Times, crecimiento cero, deindustrialización, destrucción de la demanda, que cualquier cosa que uno puede saber o no saber. ¿Por qué? Porque la élite entendieron hace muchísimo tiempo que el progreso y el desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de la población. Y esto lo sabían hace 300 años atrás, los círculos de Gottfried Leibniz. Y lo sabían esto hace 300 años. Esto quiere decir, progreso y desarrollo de la sociedad, progreso de nuestra sociedad, está proporcional a la densidad de la población.
si hay desarrollo tecnológico, si hay industria, si hay riqueza, si hay todas estas cosas que queremos hacer para levantar al país, habrá más gente porque más dinero, más familias, más niños, y como nosotros tenemos que comer, y la comida, recursos naturales es agua, es un recurso limitado, ¿estáis de acuerdo, no? ¿Okay? Entonces, para que los Rockefeller de este mundo, y digo Rockefeller como una metáfora, ¿okay? Entonces, para que los Rockefeller de este mundo comen, nosotros tenemos que morir. ¿Está claro esto o no? Y no es muy difícil de entender, porque el planeta Tierra es un espacio limitado, ¿ok? Es una cosa cerrada, proceso cerrado. Entonces, pero no por la población así, porque 7.000 millones de personas no es mucho. Desde luego puedes colocar 7.000 dentro de México sin problemas. No vamos a ser muy cómodos, pero desde luego espacio de sobra. Lo que no hay es esto, agua, recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la élite lo entendieron esto hace muchísimo tiempo. Y como estamos ya 7.000 y si extrapolamos hasta el futuro, 10, 12, 15, 18, 30, lo que sea, 1.000 millones de personas, llegará un punto más tarde o más temprano, seguramente mucho más temprano, que simplemente no habrá más ni comida, ni agua, ni recursos naturales. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Y el contexto de que no, la élite necesita tener más gente porque nos van a vender, van a construir centros comerciales para que compramos sus camisetas, sus zapatos, Nike, etc. No necesitan que compramos nada. Son propietarios del 90% del planeta Tierra. Por favor, ¿entendéis eso? 90% del planeta Tierra está en manos de la élite. Nada más que eso. Entonces no necesitan más. Necesitan que nos morimos una vez por todo para que ellos puedan controlar los recursos naturales. Y por eso lo que estamos viendo a nivel mundial es eso. Desde el año 2008, la última crisis, hasta ahora, ¿okay? Los bancos centrales del mundo han bajado los tipos de interés 637 veces. Y aún así, hoy día somos peor que nunca, ¿verdad? O estamos peor que nunca. ¿Por qué? Porque esto es simplemente un contexto de ir desmantelando la economía mundial poco a poco. Yo controlo el destrozo de la economía. No lo voy a volar simplemente. Entonces, mientras estoy desmantelando la economía mundial a propósito, y lo estáis viendo esto, como en todos los países, y no solo es cuestión que estos élites, los malos, están destruyendo a México, Argentina, Venezuela, Rusia, están haciendo lo mismo, pero incluso peor, en los Estados Unidos. ¿Sabéis que 50 millones de americanos sobreviven con cupones de comida? No sabías esto, ¿no? Lo podéis comprobar. 50 millones de americanos sobreviven día a día porque tienen ¿cómo se llama? Los cupones de alimentación. Entonces están haciendo lo mismo peor a su propio país. Son super élite mundial. No tienen lanza en ningún país. Son americanos porque en este momento residen ahí. Y si mañana van a otro sitio, son ya de otra casa. ¿Me explico? Por eso es importante entender, cuando estamos hablando de esto, no hay que dividirlo en sentido, están haciendo esto nosotros, pero ellos no. No, están haciendo lo mismo, pero peor a sus propios ciudadanos. ¿Okay? Por eso cuando estamos hablando del petróleo, la bajada afecta igual a Rusia, Venezuela, Arabia Saudita y los Estados Unidos y obviamente México. ¿Me explico? Entonces, otra vez, el telón del fondo que estamos viendo ahora mismo es este desplome económico mundial cuyo objetivo es desmantelar el sistema. Pero mientras tú estás desmantelando el sistema económico mundial, tú no puedes simplemente hacerlo volar, lavarte las manos y marcharte a la luna. ¿Ok? Necesitas otro sistema. Y por eso, precisamente por eso, hoy por hoy estamos viviendo esta situación cataclísmica donde está todo difícil de entender, porque mientras están desmantelando la economía mundial a propósito, están paralelamente creando un sistema completamente nuevo. Y es una cosa que nos llevaría al futuro, en los próximos pocos años, que para siempre cambiaría el contexto de lo que es el ser humano en sí. Esto es lo que quiero explicarlo ahora. Es decir, en los últimos 500 años, si conocéis un poco la historia, ¿no?, del mundo, el modelo siempre ha sido lo que en inglés se llama Central Banking Warfare Model. El modelo de guerra basado en el modelo de los bancos centrales del Imperio Británico o anglo-holandés, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, este modelo ha funcionado los últimos 500 años. Y la forma de hacer el negocio ha sido, ¿cuál? Las vías marítimas, ¿verdad? Por eso tienes, ¿cómo se llama? Los ingleses, los españoles, holandeses, sobre todo los ingleses del imperio, controlando los mares. Y por eso ha sido el imperio.
y sigue siendo un imperio. Pero ahora este modelo ya no funciona más. Entonces están cambiando el contexto, están creando un modelo completamente nuevo. Y este modelo está basado en economía espacial. Básicamente, a partir de ahora, todo el negocio del mundo va al espacio. Estamos hablando ¿cómo se llama?, de comunicaciones, satélites, inteligencia, GPS, drones, toda la parte de negocio, de compra-venta, nuevo modelo basado en nuevas plataformas y nuevos protocolos, ¿ok?, de seguridad. Y todo esto va al espacio. Por eso NASA, ¿cómo se llama?, Agencia Espacial Europea, los rusos, americanos, los chinos, los indios, Pakistán, Argentina, los ingleses, franceses, japoneses, todos van lanzándose al espacio a través de los satélites. No puedo enseñar la cantidad, pero bueno, teníamos en la presentación de PowerPoint. ¿Sabes? El número por miles que estamos viendo los lanzamientos de los satélites. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, 90% del negocio mundial se hace a base de la órbita baja del planeta Tierra con la Tierra. Y el que controla la órbita baja controla toda la comunicación y control del planeta Tierra. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿O no? ¿Entendéis algo de cómo funciona esto? Si tú a través del satélite controlas todo lo que está en el planeta Tierra, es tan sencillo como eso. Porque desde aquí te controlas la comunicación, inteligencia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y después otra parte, que son 10% ahora, pero va a ser mucho más en el futuro, es la conquista del espacio. Ir a la Luna, Marte, todo ese tipo de cosas. Pero esto tampoco estamos hablando de aquí a 100 años. Es una cosa de aquí a muy pocos años, 3, 4, 5 años. De hecho, en el año 2018, la han aplazado, 2023, una empresa holandesa que se llama Mars 1, va, o sea, 18 personas, o sea, tripulados, va a Marte de viaje de ida. No vuelven nunca más. ¿Okay? Y van al Marte con el objetivo de empezar a construir la base del futuro de civilización. De hecho, por primera vez, debido a este cambio que estamos viviendo de paradigma como nunca en la historia del ser humano, nosotros estamos yendo de una cosa que hemos sido hasta ahora, que es básicamente civilización planetaria, a una cosa que es civilización intergaláctica. Aunque esto viene ya. Por eso todos esos cambios que vosotros estáis viendo a nivel de tecnología, de infraestructura, comunicaciones, satélites, telecomunicaciones, todo este tipo de cosas, negocios, OPVs de las grandes empresas como Alibaba, está todo vinculado a este cambio de paradigma que estamos viviendo, de un modelo que ya no sirve más, que van desmontando poco a poco, a otro modelo que están creando en el tiempo real. Este modelo es negocios, lo que en inglés se llama Space-Based Economy. Y esto viene ya. Pero esto necesita nuevos protocolos. ¿Y quiénes son esos protocolos? El teléfono móvil, smartphone. ¿Ok? Ahora mismo en el mundo tenemos 2.000 millones de smartphones. Pero de aquí al año 2025 habrá 9.000 millones de smartphones. Y la gran mayoría de estos smartphones no están en Europa, no están en América Latina, están en países como India, China, Pakistán, ¿cómo se llama? Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, y muchos de estos lugares, salvo Indonesia, que es un país muy avanzado, la gente no tiene ni sistema sanitario, ni papel higiénico, no tiene nada, pero todo el mundo tiene un smartphone. ¿Okay? Entonces, esto, como protocolo nuevo de negocio, está cambiando completamente la forma y la visión de hacer la vida de aquí a cara al futuro, muy, muy próximo. Entonces, tenemos una economía espacial, ¿ok? Negocio espacial, basado en los, ¿cómo se llaman?, los protocolos o plataformas, que es esto, y una nueva forma también del dinero, porque hasta ahora hemos tenido el dinero físico, ¿no? ¿Y qué te da el dinero físico? Te da libertad. Porque mientras tengamos dinero físico, ya puedo ir a comprar cosas y hacer lo que quiero hacer. Y por eso no sé si vosotros habéis visto, en los grandes medios de comunicación están hablando de eliminar billetes de $100, de 500 euros, de 1.000 francos. ¿Habéis visto o no habéis visto? ¿Por qué están hablando de esto? Y vuelvo a repetir, muchas veces la gente dice, esto no es importante. Es muy importante. Porque mientras tengamos dinero en efectivo, somos libres. Y una vez eliminan dinero en efectivo, bajan tipos de interés a tipos negativos. ¿Estás viendo esto también? ¿Están bajando tipos a negativo o no? Banco de Japón, por ejemplo. ¿Ok? Banco Central Europeo tipo 0. Siguiente por venir, negativo. ¿Ok? Porque mientras, si yo tengo 10 en el banco, con tipos negativos tengo 9, 8, 7, 6, entonces me fuerzan a gastarlo.
Entonces hemos ido de la sociedad con dinero físico al término medio que es Bitcoin. ¿Sabéis lo que es Bitcoin? Moneda virtual, ¿no? ¿Okay? Al siguiente paso que es dinero electrónico o cashless society, sociedad sin dinero. Y esto es lo mejor para la élite porque es el óptimo sistema de control, dinero digital. Entonces, vuelvo a decir, por un lado, esa gente están desmantelando el sistema económico poco a poco. Estamos llegando al punto donde ya no existen más herramientas que pueden ir desmontándolo poco a poco. Va a explotar en cualquier momento. ¿Okay? Y esto va a ser peor que el primer gran burbuja económica en 1345. ¿Okay? Que llevó al mundo al colapso y nos trajo un poquito más tarde, 100 años más tarde, el renacimiento. Pero bueno, esto de aquí a época ya es otros tiempos. Entonces, mientras están desmantelando el sistema económico, están creando un patrón totalmente nuevo. Tecnología, economía espacial basado en plataformas de smartphone con todo el acceso al dinero digital. ¿Okay? Es lo que están haciendo ahora mismo. Entonces, lo que están, para poder llevar a cabo este cambio, que es un cambio brutal a nivel mundial de sistema de pensamiento también, necesitan meter a todos los países del mundo dentro de un corset, un patrón, un modelo, ¿ok? Por eso estamos viendo a nivel mundial esta guerra sin cuartel para tener a todos los países rusos, chinos, mexicanos, sauditas, todos venezolanos, dentro de un modelo económico. Porque necesitan patrón A para controlarlo todo. No pueden permitirse el lujo con este modelo que están creando, que China va por libre, Rusia va por lo suyo, los venezolanos van ahí, los mexicanos saben lo que quieren hacer. No lo pueden. Están creando un patrón mundial, unimundo, ¿okay? Que lo perdieron después de que Putin entró ¿cómo se llama?, de principios de los años 2000 en el poder, y poco a poco, paulatinamente, empezamos a crear otra vez este mundo multipolar, ¿no? Donde tenemos BRICS, tenemos CELAC, ALBA, un sinfín, ¿cómo se llama?, todos los países que están uniéndose al banco de inversión asiático, ¿cómo se llama?, que crearon chinos de inversión. Todo este tipo de cosas, para la élite que controla este mundo, no necesitan tantas opciones. Necesitan uno, por eso lo están metiendo todo dentro de un corset. Pero claro, para poder crear esta infraestructura espacial, con bases, etcétera, etcétera, la luna, todo ese tipo de cosas. Y esto no son teorías de conspiración ni fantasías, porque de conspiranoico tengo tampoco. ¿Okay? Estoy nominado a Premio Nobel de la Paz, Premio Pulitzer por mi investigación, entonces yo soy todo menos conspiranoico. Pero es totalmente normal pensar que nuestro futuro está en el espacio. Porque si vamos, me da igual, si avanzamos, extrapolamos 1, 2, 3, 10 generaciones, no importa. Llegaremos al punto pronto donde simplemente esto no va a ser suficiente y vamos a necesitar de lo que es el espacio. Y el espacio es importante porque los planetas, solo en el sistema solar, tienen todos los recursos naturales que necesitamos para la vida en el planeta Tierra. ¿Me explico, no? Y por eso también construir las bases en la Luna para usar toda la tecnología nuestra para usar y minar la Luna, para los, ¿cómo se llama?, para la tecnología, para recursos naturales que vamos a necesitar aquí en el planeta Tierra, es un paso muy, muy importante. Para poder crear esta infraestructura, tanto espacial con bases en la Luna, como espacial a nivel de satélites y todo esto, requiere muchísimo dinero. Cuando hablo muchísimo, hablo de trillones de dólares. ¿De dónde sacan esta pasta? Porque no es cuestión de vamos a imprimirlo. ¿Dónde sacan este dinero? Por un lado, otra vez, no lo puedo enseñar porque, bueno, no estamos preparados, pero yo tengo documentos y seguramente algunas de las cosas os acordáis. ¿Os acordáis? 10 de septiembre de 2001, un día antes del 11 de septiembre, Rumsfeld, que era secretario de Defensa, dijo que habían perdido, no podían encontrar 2,3 trillones de dólares. ¿Os acordáis? ¿Alguien acuerda de eso? Sí, ¿no? O sea, ¿cómo pierdes 2,3 trillones de dólares? No, eso es un pendiente. O sea, que se te cae y dices, anda, se me perdió un pendiente, Dios. ¿Ves? Pero este tipo de cosas, ya, yo les voy a enseñar que podemos sumar lo que han perdido, 40 trillones de dólares. 3,5 trillones, ¿cómo se llama?, de tesorería, 1 trillón de dólares el ejército que lo mal apropió, lo gastó de forma equivocada, no se sabe cómo, 50.000 billones de dólares para, ¿cómo se llama?, el departamento de vivienda no podía encontrar. Y empiezas a sumar, te suma 40 trillones de dólares. Y 40 trillones de dólares para los, no sé si hay algún economista en la sala, pero 40 trillones de dólares
Si inviertes este dinero en un fondo muy conservador, es suficiente dinero para llevar la economía mundial durante un año. ¿Me explico? Es decir, no es mucho, pero no es poco. Pero no es suficiente para todo lo que estamos comentando a nivel de infraestructura. ¿Qué más han hecho esa gente? Yo no sé si acordáis, pero en los años 90 alguien o algunos estaban robando o vaciando a los países de G7, ¿okay? Y reinvirtiendo este dinero en los mercados emergentes. Después, 20 años más tarde, que es ahora, han burbujeado estos mercados y estamos viendo, como tenemos la burbuja de derivados, son 2,4 cuadrillones de dólares. ¿Okay? O sea, en español, en castellano, se dice 2,3 mil trillones de dólares, o sea, cuadrillones de dólares. Es muchísimo dinero, que es imposible pagar esto nunca, ni hay ninguna intención de hacerlo. Pero lo que van a hacer ahora mismo es volar estos mercados, porque forma parte de este plano de desmontaje del mundo que estamos conociendo, viviendo, e invertir este dinero, por un lado, en toda la parte de economía espacial, por otro lado, o sea, es decir, en Estados Unidos y también en otros países, pero sobre todo en países como Estados Unidos, si lo conocéis bien, sois vecinos, ¿sabes? No hay una infraestructura a nivel de trenes, todo este tipo de cosas no funcionan bien, puentes que van cayendo porque son viejos, carreteras que no funcionan, ¿por qué? Porque la infraestructura terrestre en Estados Unidos no se construyó desde la época de Franklin Roosevelt, en la época de la Gran Depresión. Y cuando tú construyes, siempre construyes cosas a vista de 2 generaciones. Y esto ya son mucho más que 2 generaciones desde los años 30, son casi 90 años. ¿Me explico? Pero no hay ningún interés de construirlo ni ponerlo en pie, simplemente porque están invirtiendo una cantidad enorme de dinero en la infraestructura espacial y also subterránea. ¿Okay? Yo no estoy hablando de cosas como, ¿cómo se llama? Base 51, nada de estas cosas. Yo estoy hablando simplemente que todos los países del mundo, del primer mundo, de Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, tienen una infraestructura muy importante subterránea, ¿okay? Construida con la necesidad de vista en caso de una guerra termonuclear. ¿Okay? Pero esto es, entonces, hablamos estructural, espacial, subterránea y también la tercera parte de todo lo que uno necesita o va a necesitar en la luna, etcétera, etcétera. Para construir todo esto, están haciendo esto, vaciando los mercados y desmontando los que son India y China. Porque si tú tienes infraestructura, tienes la capacidad para las empresas seguir creciendo y tener cada vez más valor agregado. Y por eso cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de las elecciones, que son todas una cosa totalmente ficticia, ¿no? ¿Y qué va a ser presidente? Trump o esta, ¿cómo se llama? La Hillary Clinton y tal. Es que este no es un partido de fútbol, ¿sabes? Donde tienes tu equipo y el otro tiene otro equipo. No es Real Madrid-Barcelona, ¿sabes? No funciona así. Es un debate totalmente sintético, promovido por la élite para crear esta diversión donde la gente va debatiendo qué es el peor o mejor, mientras ellos van robando y desnutriendo el mundo entero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la élite lo que dice, vamos a ver, por ejemplo, China, ¿ok? No sé si conocéis o sabéis del Politburo chino, de los líderes principales de China. ¿Quiénes son de profesión? ¿Son abogados? No. ¿Ok? Economistas tampoco, son arquitectos e ingenieros. ¿Ok? Y entonces lo que necesita esta élite ahora mismo es todo este dinero robado, ¿okay? Burbujeado a nivel mundial de trillones y trillones y cuadrillones de dólares, no necesita un abogado como puede ser Hillary Clinton, no necesita un matón de poca monta como puede ser George Bush, ¿okay? O su padre que es simplemente traficante de drogas. No necesita esto, necesita una persona que puede coger esta enorme riqueza y en el nombre de esta élite mundial gestionarlo. Porque el dinero en sí no tiene ningún valor intrínseco. Quiere decir, si yo tengo $1.000 millones o $10 y lo pongo por debajo de un árbol, no me va a crecer un árbol de dinero. Me explico, ¿estáis de acuerdo, no? A lo mejor en México sí, porque son tierras fértiles. Pero en Suiza, donde vivo yo, no, es posible. ¿Okay? Entonces, la única forma que ese dinero va a producir es si yo lo invierto para que produzca, ¿estáis de acuerdo, no? Por eso voy a repetir, el dinero en sí no tiene ningún valor intrínseco. Es cómo lo vamos a usar para mejorar la vida por kilómetro cuadrado de espacio
es donde este dinero tenga valor. Y por eso la élite necesita un gestor. No necesita un abogado, no necesita un matón de poca monta, necesita un gestor. Y por eso también Hillary Clinton ahora mismo está empezando a hacer ruido hablando de la infraestructura. ¿Por qué? Porque sus asesores, que están muy vinculados a esta superélite mundial, le han dicho, oye tú, empiezas a hablar de infraestructura, no vas a ser presidente nunca. ¿Sabes? Porque ustedes que votáis, no votáis en un presidente. ¿Ok? Esto no se decide así. Igual que lo que estaba comentando yo esta mañana, ¿no? En una entrevista, igual que al Papa no le eligen en el conclave del Vaticano, sino en un restaurante de lujo, cierto decirlo, ¿ok? Y Dios tiene muy poco que ver con esta historia. Lo mismo podemos decir de las elecciones. Mira lo que pasó en Estados Unidos en el año 2000. La gente eligieron un tipo, pero la élite no quería este tipo, quería el otro, ¿verdad o no? Porque para llevar a cabo un CS, no podías tener a Al Gore. Necesitas tener el matón de poca monta rodeado de toda esta gente que estamos vinculados a esta superélite mundial. Los Rumsfeld, los Cheneys, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por eso, aunque tú votaste a uno, no tiene importancia. Estamos contando a nivel de desplome de economía, creación de un modelo económico nuevo, y hablando ¿cómo se llama?, de Trump o de Hillary Clinton. Yo no tengo ninguna duda que a la élite no les conviene ni uno ni el otro. Hillary Clinton, primero porque es abogada, el otro porque no le controlan a Trump, te explico, por eso todos van en contra de Trump. Entonces necesitan una alternativa que puede ser uno cualquiera independiente. No sé si habéis visto, hace unas semanas salió el nombre de Bloomberg, habéis visto, ¿no? ¿Sabes? Bloomberg dijo, yo voy a ser precandidato. Claro, esta era la élite intentando, testeando el sistema. A ver qué dice la masa sucia. Masa sucia, ¿qué os parece esto? Y la gente dijo, entonces sacaron a ¿cómo se llama? A Bloomberg enseguida. Entonces, Bloomberg fuera. Van a buscar otro, no tengo ninguna duda. Y al final a lo mejor es uno de estos dos. ¿Okay? Pero lo que necesita la élite es un gestor. Entonces, da igual si es Trump, da igual si es Hillary Clinton, esta gente no pinta nada de ninguna historia. Estos se van a rodearse de gente de esta superélite que le van a decir lo que tiene que hacer. Y tenemos ejemplos de esto. Podemos hablar, por ejemplo, de Reagan. Podemos hablar de Bush padre. Podemos hablar de Bush hijo. ¿Okay? Toda esa gente, el círculo, no quiero decir íntimo, porque íntimo sería 4 personas. Pero el círculo de las personas que tomaban decisiones, los consejeros en todos los campos, todos formaban parte del Consejo de Relaciones Exteriores, que es gobierno paralelo de Estados Unidos, hermano del Club Bilderberg, de Comisión Trilateral, de Bohemian Grove, de, ¿cómo se llama?, Círculo Pinay, etcétera, 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 etcétera. Y yo no estoy hablando de 4 o 5, estoy hablando de 400 o 500 personas en todos los puestos importantes de toma de decisiones, que tomaban las decisiones y el presidente decía sí o no. ¿Ok? Es que así funciona todo. Entonces, a nivel económico, lo que estáis viendo es eso. Yo comentaba, ¿no? Yo no sé si lo comentaba, bueno, lo comentaba antes, el tema del modelo. Lo están haciendo, cuando hablamos de esta deindustrialización del mundo, ellos tienen un modelo que es Detroit. ¿Habéis visto, no? Detroit. ¿A qué se parece? Es una ciudad que ha sido pulmón de la economía americana durante 50 años. Ahora es una cosa que se parece a ¿qué? Una cosa de películas de Hollywood, menos los zombies, todo está ahí. Y otra vez tenía imágenes proyectadas, pero no podemos hacerlo, para que dais cuenta de lo que se parece a Detroit. ¿Y cómo es posible que en Estados Unidos, a la vista del mundo entero, en el siglo XXI tú puedes tener un Detroit? ¿Me explico o no? Sin que la élite o la gente se den cuenta. Se dan cuenta completamente, pero es un lavado de cerebro brutal que se hace a nivel ya de inconsciente. Y Detroit es el modelo del futuro para la élite. ¿Ok? Y esto es lo que pasa cuando tú estás deindustrializando el mundo, desmontando las economías. En Europa tenemos España, es Detroit. Italia de Roma abajo es Detroit. Grecia es Detroit hace mucho tiempo. Lo mismo podemos hablar de, ¿cómo se llama?, de Portugal. Lo mismo podemos hablar de Turquía, de Hungría, de Rumanía, de Polonia. Todos esos países tienen un desempleo porcentaje de unos 30, 40, 50%. España, que tiene desempleo verdadero de unos 40%. Madrid hacia abajo, en Andalucía, 70% de la gente no tiene trabajo. Y no lo va a tenerlo nunca, porque es un estado de mantenidos a lo largo de la historia. Siempre lo han sido. Entonces lo estamos viendo, pero esto lo están imponiendo a nivel mundial, porque están eliminando la base productiva de la economía. ¿Ok?
Solo a base de la industria pesada, industria ligera, recursos naturales, desarrollo de esto, podemos seguir avanzando como un Estado-nación. Y ninguna élite del mundo necesita que nos avancemos. ¿Ok? Solo a nivel tecnológico, por ejemplo, en los últimos 50 años, hemos aprendido más que en toda la historia de la humanidad. En los próximos 20 vamos a aprender más que en estos 50, que en toda la historia. ¿Verdad? Entonces, dentro de 2 generaciones, vamos a ir doblando nuestro conocimiento. Y para la élite es malísimo eso, porque crea competencia a sus servicios. Por eso para ellos el modelo a nivel de escuela es Suiza, donde los niños ricos tienen futuro y todo lo demás, con 14 años van a hacer el aprendizato, que es aprendizato donde ya está predeterminado. Tú vas a ser, ¿cómo se llama? Camarero, tú vas a ser fontanero, tú vas a trabajar, yo que sé, en la fábrica. Y así se hace en Suiza. ¿Ok? Y si alguien ha estado, conoce Suiza, este es el futuro, el modelo para todos. La élite y el resto de la población. Entonces, lo que estamos viendo a nivel económico como modelo es justo lo que están haciendo, esta infraestructura. Y hablando de infraestructura, de aquí al año 2000 a 2030, que es pasado mañana, literalmente, el mundo va a gastar 57 trillones de dólares en la infraestructura, que es muchísimo dinero. Por eso es tan sumamente importante entender cuando hablamos de infraestructuras, de ciudades. Yo que viajo mucho, que entiendo de ingeniería, porque yo estudié ingeniería mecánica en Toronto, Universidad de Toronto. O sea, yo veo una ciudad enseguida, porque entiendo geopolítica, yo enseguida me doy cuenta cómo está estructurado todo. Entonces, tú vas a las ciudades como esta, o como Caracas, o como cualquiera, Moscú, por ejemplo, y te das cuenta que estas ciudades lo han construido hace varias décadas, mucho más que 2 generaciones. Entonces llega el punto donde no funciona más porque no tienes espacio suficiente para la cantidad de coches y ¿cómo se llama? El tráfico que tienes en las ciudades. Entonces, o tú cambias completamente el modelo actual de hacer la vida en las ciudades, o simplemente no puedes avanzar. Entonces, las ciudades se convierten en Detroit por su propio peso, y este es el objetivo. Entonces, una ciudad, por ejemplo, como Caracas, podemos hablar, o incluso México, a capital, o Moscú, o tú vas a deshacerse de las carreteras que tienes en medio de la ciudad, poner trenes ¿cómo se llama?, de levitación magnética, y crear una situación donde la gente se mueve de un punto A a punto B con una velocidad enorme, ¿sabes? O tú vas a morir como ciudad, porque no puedes progresar por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza. Y por eso cuando estamos hablando del MAN, de toda esta tecnología avanzada, estos coches volantes, pero esto es una cosa de pasado mañana. Tiene que ser así. Entonces, cuando leemos informes de los gobiernos, como por ejemplo, un informe que se llama Tendencias Estratégicas, lo podéis bajar gratis de internet, ¿eh? Tendencias Estratégicas 2007-2036, o la más actualizada 2010-2040, Tendencias Estratégicas. En inglés se llama Strategic Tendencies 2007-2036. Y lees estos informes preparados por los grandes pensadores y futuristas, geopolíticos del mundo occidental, y te das cuenta de lo que están diciendo, que aquí el año 2036 los estados-naciones dejarán de existir y le van a sustituir ciudades-estado como hemos tenido en la Edad Media. Y ciudades-estado están hablando de base de población de unos 20-25 millones de personas. Ya tenemos 27 ciudades en el mundo con más de 10 millones de población. Ya tenemos 10 ciudades con más de 20 millones de población, y este es uno de ellos. ¿Funciona? No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el contexto de infraestructura se ha quedado totalmente atrasado. Entonces, uno cambia el contexto de urbanismo usando toda esta nueva tecnología disponible para crear un mundo muchísimo mejor, que mejora la vida de todos por este kilómetro cuadrado de espacio en contra de la naturaleza, o no vais a poder sobrevivir. Y por eso, cuando hablamos en estos informes, ellos hablan del mundo, no de Mad Max, porque es el mundo sin la tecnología, sino el mundo de Blade Runner, donde el mundo tecnológicamente súper avanzado de ciudades-estado. ¿Me explico, no? Entonces es muy interesante. Si os interesa, podéis leer este informe que está en inglés. Yo creo que también está en español, aunque no estoy muy seguro. Entonces, esta es una cosa que yo quería comentar. Después, entonces, se quedaron claro, ¿no? Lo que está pasando. ¿Sabes? Entonces, a partir de ahora, cuando estáis viendo todo esto desde el contexto
y estamos comentando del desplome económico con razones que todo va al espacio a nivel de la economía. Entonces, las cosas aisladas, ¿no? Que por sí no tienen ninguna lógica, pero cuando lo vamos a combinar en este puzzle mundial, esta maqueta nueva que estamos creando, entonces todo empieza a tener sentido. ¿Por qué están eliminando dinero efectivo? ¿Por qué están bajando tipos de interés? ¿Por qué no pueden arreglar la economía mundial toda esa gente que tiene miles y miles y miles de doctorados en economía? Porque no hay ningún interés de hacerlo. Porque el objetivo no es, ¿cómo se llama?, arreglar, sino desmantelar poco a poco el sistema, desnutrir, eliminar. Tenemos un ejemplo, Detroit. Tenemos un ejemplo, Europa ¿cómo se llama?, Mediterránea del Sur. Podemos hablar de otras partes del mundo. Y además, o sea, el modus operandi es parecido, con el único elemento distinto es como cada país tiene su idiosincrasia, ¿okay? Van desmontando el país de forma, pues, según el modelo de cada país. Por eso voy a repetir, tú miras la publicidad, si es de Coca-Cola, donde sea en México, no es lo mismo que en Toronto, no es lo mismo que en Caracas, no es lo mismo que en Arabia Saudita, no es lo mismo que en Japón. El producto es el mismo, pero el forma de proponerse es distinto. Y esto es lo que están haciendo. Esta es una cosa. Otra cosa que yo quería comentar es el tema de la droga. ¿Okay? Obviamente aquí tenemos el héroe local, Chapo Guzmán, y la novia amante suya, que es una culebronda ¿cómo se llama?, de los medios. ¿Cómo se llama la novia de Chapito? Kate, o sea, con un nombre americano encima, Kate. Entonces, claro, pero o sea, vamos a dejar al pobre Chapito ahí al lado y centramos en el contexto. ¿Okay? Yo no sé si les dado cuenta, pero de alguna forma todos los gobiernos del mundo, sobre todo el mundo occidental, están hablando de la guerra contra la droga, ¿verdad? Sí. Como la guerra contra el terror, igual. O sea, y ni americanos, ni los franceses, ni los ingleses, ni nadie, ni los mexicanos, pero nadie es capaz de ganar esta guerra contra la droga. ¿Por qué? Porque los gobiernos como el americano son ineptos, porque los bancos del mundo son ineptos, porque las agencias de espionaje son una banda de subnormales profundos, o porque hay un intento de hacer todo lo contrario de lo que están contando. ¿Estáis de acuerdo, no? Una cosa lo que están diciendo, por eso voy a repetir, cuando estás pensando en Donald Trump, ¿okay? Una cosa lo que está diciendo, una cosa que van a hacer. ¿Me explico? No lo tomáis en serio, verdaderamente. ¿Ya? Es entrar y salir. Mejor que puedes hacer. La droga es el lubricante de la economía mundial. Es el primer punto que quiero transmitir. Es decir, si los gobiernos verdaderamente del mundo deciden eliminar la droga de la circulación, antes de que terminemos nuestra conferencia, ¿okay?, el mundo ya habrá acabado. Tan sencillo como esto. La droga al año mueve 950 mil millones de dólares, o 950 billones de dólares al año, casi $1 trillón en dinero efectivo. Para que $1 trillón pueda moverse en el mundo de punto A, punto B, punto C, etc., necesita la colaboración de los gobiernos, agencias de espionaje, grandes entidades bancarias, finanzas, etcétera, 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 Reserva Federal. ¿Estáis de acuerdo con esto o no? Sí. ¿Sabes? Que no es una cosa, ¿sabes? Porque voy a repetir, soy analista. Entonces la gente me dice, no, que son los talibán que están moviendo. Claro que sí. Bueno, ok, los talibanes. Vamos a imaginar, sois talibán. Aquí están, ok, 1.000 millones de toneladas de droga. Ya lo tienes. Ok, ¿y qué vas a hacer con esta droga, con la anapola? Lo cortaste. Y siguiente paso, ¿a dónde vas a venderlo? ¿Me explico o no? ¿Cuál es la logística de esta venta? ¿Cuál es el proceso para que tú puedas generar $1 trillón con esto? El proceso es que el pobre talibán, vestido con chanclas de la playa, con sábana, como se llama, por ropa, y una toalla en la cabeza, esta gente son los pobres infelices, que como todos los demás pobres infelices del mundo, forman parte de este mundo muy unido, poblado, de la masa sucia, que somos todos nosotros. ¿Okay? Entonces lo que está pasando es, o sea, tú no puedes hacer esto sin lo que comentamos antes, sin colaboración de las grandes empresas, agencias de espionaje, a los gobiernos, los bancos, sistemas económicos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante de entender, o sea, que la droga no se puede erradicar, que lo que te están contando tiene que ver con la realidad, y por mucho que uno intente de hacerlo, nunca vas a poder hacerlo, mientras 20% de la población mundial sigue metiendo esta cosa sucia por la nariz. ¿Okay? Es así, son los números. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo de razones principales de por qué no se puede erradicar la droga hoy menos que nunca,
Es porque el mundo está en quiebra. ¿Okay? El dinero en efectivo es lo que hace mover. ¿Os acordáis en el año 96 cuando los talibanes entraron en Afganistán? Lo primero que hicieron, cortaron la amapola. ¿Okay? Y 8 meses más tarde, ¿qué teníamos en el 97? El desplome de todos los tigres asiáticos. ¿Os acordáis de esto, no? ¿Por qué se desplomaron todos los tigres asiáticos? Porque los talibanes usaron su bomba económica nuclear. Al cortar la amapola, 8 meses es el tiempo necesario para que la droga, al procesarlo, llevas al mercado y entra el dinero en el flujo de economía mundial. Y justo 8 meses más tarde se desplomaron todos los tigres y el mundo se quedó sin dinero efectivo. ¿Okay? Por eso vuelvo a repetir, no se puede nunca erradicar la droga y ahora menos que nunca. ¿Por qué? Porque tenemos 24 países en el mundo que están en situación peor que Grecia. Todos los países de ex República Yugoslavas, la mayoría de los estados rusos, obviamente África entera, España, Portugal, Italia, Grecia. Luego aquí tenemos Belice, está en quiebra, Puerto Rico está en quiebra, República Dominicana está en quiebra, Haití, que ya ni es el país, yo no sé, no hay ninguna palabra que lo pueda explicar lo que es Haití en este mundo, o que está en quiebra. Panamá, obviamente está en quiebra, porque hay solo una cosa en Panamá, es la droga, ¿sabes? El dinero sucio. Entonces, por eso, cuando hablamos, por ejemplo, del acuerdo entre Colombia y los FARC, toda esta cosa, esto es una pantomima. Simplemente el gobierno americano dijo a Santos, oye tú, llégate de acuerdo con esa gente, haz que los FARC sean socios en el negocio, y son socios ahora mismo, nada más que eso. ¿Me explico? El dinero sigue rodando de Colombia, pasando por México hacia Estados Unidos. ¿Me estáis entendiendo, no? Por eso no se puede erradicar nunca la droga. Y México, desafortunadamente para México, es el punto de tránsito de toda la droga. Y además lo están haciendo usando, ¿cómo se llama?, bandas criminales que vienen de países como Nicaragua, o Honduras y El Salvador, que se llama MS-13. ¿Os suena el nombre? MS-13. Bueno, pues esto es también, es decir, cada 6 meses, 250,000 refugiados o ilegales entre los Estados Unidos por los estados lindando a México a través de Estados Unidos a través de México, de los cuales 57,000 o más de 100,000 al año son jóvenes de 8 a 25 años de edad. ¿Alguien me puede convencer que el gobierno americano, con todos sus sistemas satelitales de control, no saben que medio millón de personas entran en los Estados Unidos por el mismo punto todos los años? Si creéis esto, vuelvo a repetir, en la Luna tengo un terreno maravilloso, una vista del planeta Tierra excelente, una puesta del Sol y de la Luna, en este caso, inmejorable, ¿ok? Entonces, así funciona. Cuando uno empieza a entender toda esta parte de la droga que estamos comentando, y empezamos a entender la dinámica de interna, ¿no?, de la economía mundial, cómo se gira con la droga, tienes que entender que los principales centros de negocio de la droga son Suiza, Londres, The City, que siempre ha sido parte del imperio, ¿okay?, que lleva 200 años vendiendo opio a los chinos, y Wall Street, ¿okay? Porque la droga, o sea, los americanos dicen que antes era Colombia, después de Plan Colombia, ahora es Venezuela, que es el narcoestado. Venezuela nunca ha sido narcoestado. Lo que es Venezuela simplemente es un país que los americanos, o la élite, mejor dicho, necesita por sus condiciones geográficas, sus recursos naturales, etc. Y por eso lo han convertido en lema, ¿no? Guerra contra la droga, contra el terror, narcoterrorismo, narcoestado, que es Venezuela, que era el único narcoestado en el mundo, es Estados Unidos. Y bueno, el sitio del imperio, ¿ok? Y entonces esto cambia mucho de perspectiva. Y cuando hablamos de esta perspectiva, también es importante entender que hoy por hoy, lo que rige todas las decisiones en el mundo es la geografía de los países. En ese sentido, México tiene una posición geográfica privilegiada, porque sois vecinos de Estados Unidos, también tenéis acceso tanto al Pacífico como al Caribe, y también tenéis acceso al resto del continente latinoamericano. Entonces, México verdaderamente podría negociar desde una fortaleza geográfica. ¿Me explico? Si la gente que llevan riendas de este país en este momento entendieran esto y eran verdaderos patriotas de México, se darían cuenta hasta qué punto México no puede seguir siendo un súbdito sucio, descalzo, desnutrido y drogado de Estados Unidos. ¿Me explico o no? Es otra cosa. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, les pongo el ejemplo de Venezuela? ¿Qué quiere la élite de Venezuela? ¿Por qué están hablando tan mal de todos? Del narcoestado, narcogenerales, narco todo, narco aquello. Porque Venezuela, primero, a nivel geográfico está posicionado en el Caribe. ¿Ok?
Entonces tú tienes la ruta de la droga, Colombia pasando por México hacia Estados Unidos, pero la ruta mucho más corta es de Venezuela a la isla española, que es isla española, Haití y República Dominicana, ¿ok? Venezuela, isla española, New York. Esta es la ruta muchísimo más corta. Y si tienes ruta más corta, ganas más dinero. Por eso cuando Clinton entró en la Casa Blanca, su primera llamada era a Colombia para liberar a Carlos Lechner. ¿Os suena el nombre? ¿Sabes? Que uno de los fundadores de Cartel Medellín, que no era fundador de Cartel Medellín, porque Cartel Medellín lo fundó la CIA, ¿ok? Con el objetivo de un modelo de negocio, porque todo se trata de modelos de negocios. ¿Qué pasó? No sé si habéis visto una película que se llama Sicario, con Benicio del Toro. No llegó aquí, no puede ser. Es excelente. Si no lo habéis visto, por favor, tenéis que ver esta peli. Es excelente la peli, ¿ok? Sobre todo el narcoestado, ¿no? Entonces, hay una escena donde Benicio del Toro está hablando con una chica joven, idealista de la DEA, y de la DEA no, de la FBI, y le dice, ¿tú eres mexicano? Le dice, no, ¿de dónde eres? De Cartagena, dice Benicio del Toro. Le dice, Colombia. Pero tú trabajas con la DEA, y dice, no. Entonces dice, ¿para quién trabajas? Dice, para colombianos. Y entonces él no entiende nada. Y entonces Benicio del Toro le dice, nada de lo que tú estás viendo va a tener ningún sentido a tus oídos americanos hasta que eres capaz de ponerlo en pie y mirarlo de una perspectiva completamente distinta. Y es exactamente eso. Porque el modelo de negocio durante la época de Cartel Medellín era one-stop shop, todo centralizado, ¿me explico, no? Después de la desaparición del Cartel Medellín, de Pablo Escobar y compañía, lo que han hecho es diversificar el negocio. Y ahora tenemos a los Zetas, a los Sinaloa, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas descentralizado, donde cada uno lleva una parcelita chiquitita. Y para la élite, sobre todo la DEA y la CIA, que son dos entidades principales cuyo negocio número uno es controlar las rutas de la droga. Si alguien piensa que la DEA está ahí para asegurarse que no hay droga, os equivocáis completamente. Volvemos a mi propuesta de vender un terreno en la luna, ¿ok? De hecho, era la DEA que estaba detrás del atentado en Tarata, en Lima, en Perú, ¿okay? Que era una bomba mini nuclear que usaban para deshacerse del sendero luminoso y al mismo tiempo hacerse con su ruta de cocaína. ¿Okay? Eran ellos también por detrás de lo que hemos visto en Nogales, en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero esto yo creo que también es básico. No creo que necesito explicar a un mexicano lo que hace la CIA y lo que hace la DEA. ¿Okay? Pero lo que está pasando es, otra vez, la élite están intentando, igual que a nivel económico, necesitan meter todos dentro de un modelo, un patrón. A nivel de la droga también necesitan volver y centralizar el negocio. Y por eso estamos viendo ahora mismo que la pillaron a Chapo Guzmán, que mataron a unos colaboradores importantes de Zetas, todas esas cosas, son daños colaterales, pero todo esto se hace a nivel de centralizar el negocio, eliminar toda esta cosa secundaria, terciaria y tener cuanto menos y más poderosos, más grandes que nunca, todos obviamente controlados por esta superélite mundial, me explico, ¿no? Entonces esto también en la parte de geografía, hablamos de Venezuela, y hay otro elemento más de por qué van a por Venezuela ahora mismo. Igual que en los años 90, para este aparatito, teléfono, smartphone, necesitamos coltán, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ok? Que está en África. Ahora mismo, para todo este sistema espacial del modelo de negocio, necesitan minerales que están en Venezuela. De hecho, de los 17 minerales principales en el mundo, 15 están en Venezuela. También están en Rusia. ¿Pero a quién vas a invadir? ¿A una potencia nuclear con 8.000 cabezas nucleares? ¿O a un país como Venezuela? Me explico, ¿no? Por eso, todo esto, o sea, en el sentido que México es muy distinto a otros países porque habéis visto, ¿sabes? Por un lado, la influencia de Estados Unidos, el gran hermano americano, que está aquí imponiendo su forma de ser, ¿ok? Y también al mismo tiempo, México es un país latinoamericano, que estáis en América del Norte, y ahí estáis, entendéis, tenéis una, ¿sabes? Perspectiva única de entender todas esas cosas que un americano de turno, un canadiense, un europeo blanco no podría entender. ¿Me explico, no? Entonces, bueno, hemos comentado el tema de la droga, hemos comentado el tema de... Y por eso lo que comentamos, ¿no? Para terminar el tema de la droga, tú no puedes erradicar todo esto, ¿sabes? Porque la economía mundial no te permite.
¿sabes? Y al mismo tiempo, en cualquier operación, es otra cosa que quiero comentar, que en cualquier operación de inteligencia, ¿okay? O del gobierno, o sea, no tienes un objetivo, tienes siempre muchos objetivos. Porque para montar una operación es muy costoso, entonces muchas agencias comparten o reparten ¿cómo se llama? El presupuesto o los gastos. Por eso puedes tener en Estados Unidos el ONI, ¿cómo se llama? NSA, la CIA americana, la DEA, FBI, etcétera, etcétera. Cada uno con su parcelita en su objetivo. Yo pido a este traficante, tú me das esta droga, yo con esto hago tal, ¿sabes? Me hago caso con la información que tú me vas a dar para promoverlo por otro lado, y cada uno tiene su objetivo. Y por eso cuando estamos hablando del tema de la droga o de cualquier operación de la élite, tienes que buscar el máximo número de posibilidades, ¿okay? Para poder entender lo complejo que es una operación. Y por eso, hablando de la droga, podemos decir, uno, es el lubricante de la economía mundial. Necesitamos esto para sostener hasta que ya no lo necesitamos más. Dos, ganamos muchísima pasta. Tres, creamos las condiciones necesarias para tener la excusa para entrar a un país vía DEA, vía la CIA. ¿Me explico, no? ¿Estáis de acuerdo? Por algo DEA está en todos los países. Supuestamente en la lucha contra la droga, el objetivo es completamente distinto. Después tenemos otros objetivos donde podemos hablar, por ejemplo, si yo tengo la droga en el país, esta droga mata ¿a quién? A los mayores de edad. Gente que tiene 70, 80 años. No, mata a los jóvenes, ¿verdad? Que es el futuro del mundo. Por eso miramos, por ejemplo, a nivel de América Latina. Pepe Mújica, os suena el nombre, ¿no? Expresidente de Uruguay. Y mucha gente lo tiene como símbolo de resistencia de izquierda. Pero Pepe Mújica es la razón principal de por qué hoy por hoy Uruguay se ha convertido en el epicentro en América Latina de epidemia de cocaína crack. ¿Quién apoya a Pepe Mújica? George Soros. ¿Quién es George Soros? Open Society Foundation, todas esas organizaciones que han hecho todo posible para ir desmantelando países a través de revoluciones de colores. ¿Me explico, no? Entonces, ¿por qué George Soros apoya a Pepe Mújica? Porque Pepe Mújica quiere legalizar la droga. Y estamos viendo las consecuencias de esta legalización de la droga. Entonces, ¿qué es lo que hace la élite? La élite usa los símbolos, ¿ok?, de resistencia de izquierda para apropiarse de los símbolos de izquierda y hacerlo de derechas. No sé si me explico. Pepe Mújica es un buen ejemplo. ¿Okay? Tú pones Pepe Mújica, si tú pones un tipo de extrema derecha o muy conservador para promover legalización de la droga, va a tener muchísimo pushback, ¿no? Muchísima resistencia. Pero si tú pones un tipo que tiene esta pinta de un viejo cualquiera y pobrecito, no gana dinero, lo comparte con los pobres, conduce un coche de siglo XIX para no gastar dinero, ¿sabes? Todo este tipo de cosas que dicen, mira, ¿qué más da? No, ¿qué más da? No. Porque la base de esto, tenemos una epidemia de cocaína crack. ¿Qué produce esto? Lo hemos visto en los años 80 en South Central LA. La droga la sacaban de Colombia, llevaban a Mina, Arkansas, en la época cuando Bill Clinton era gobernador, y a base de este pequeño pueblo lo pasamos por todo el país. Tuvimos la epidemia de cocaína crack en South Central LA, en Chicago, en Filadelfia, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando hay una epidemia de cocaína crack? Es como un germen. Yo lo pongo en una barriada, y enseguida tenemos drogas, prostitución, asesinatos, ¿cómo se llama? Bandas callejeras, etcétera, etcétera. Entonces la gente pierde su valor, sus viviendas, y pierden la seguridad, y básicamente las barriadas donde se producían todas esas cosas eran la gente de clase media baja, casi todos afroamericanos. Entonces tienen que dejar las llaves, los bancos marcharse sin más. ¿Me explico? Y alguien venía por detrás y lo compraba por peniques. Después, a paso del tiempo, descubrimos que estos alguien era Chase Manhattan Bank, Bank of America, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, estas pobres familias de afroamericanas daban lo poco que tenían como depósito al banco, después perdían el depósito, perdían la casa, se quedaron sin dinero, se quedaban en la caja, en la calle, los niños no podían comer, los niños no podían ir al colegio, todo debido a esta epidemia de cocaína crack, sin hablar de todos los niños que están muriendo y destruyendo, desmontando las familias, que es la base, núcleo central para crear un ser humano en condiciones. ¿Me explico, no? Y todo este tipo de cosas son las consecuencias directas de lo que estamos comentando. Espérense. A nivel de la droga, ¿ok? Está claro, ¿no? Vale, pues hemos comentado tal. Sé que no tenemos mucho tiempo, entonces tampoco quiero... Mira, yo quiero comentar otra cosa y luego también quiero hablar un poco de México.
Ah, mucha gente me pregunta, sobre todo pasado en mi último libro, que se llama Fuera de Control, hablando del terrorismo islámico y todo eso, ¿no? De dónde viene, cuál es el objetivo, etcétera, ¿no? Aquí, por suerte, ISIS no existe, bueno, no existe tal cual, ¿no? Existe terrorismo, pero no este tipo de terrorismo. Pero todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Okay. Quiero que entendáis que cuando hablamos del terrorismo, cuando hablamos a nivel de contextos de globalización como contexto, traducirlo al lenguaje humano es la guerra de conquista, nada más que eso. Es la guerra de conquista. Entonces, si estamos hablando a nivel de Oriente Medio, ¿de dónde viene toda esta fraseología guerra contra el terror? ¿Cómo sucedió? Bueno, esto viene de los medianos de los años 80, más o menos, a la misma época que sale Gorbachev en Unión Soviética, que todavía existía en el país, y al mismo tiempo los grandes empresas de marketing americanos crearon este lema, la guerra contra él. ¿Por qué crearon este lema? Porque tenían claro, dentro de pocos años, extrapolando 81, de hecho pasó en 91, 85, 91, el Islam se convirtió en la primera religión del mundo. ¿Sabéis esto o no? Superó al cristianismo. ¿Okay? Entonces, si tú eres el Vaticano, que simplemente el Vaticano forma parte de este modelo de guerra del Banco Central Económico, ¿no? Occidental, no puede permitirse el lujo de tener Islam como primera religión, porque la forma de hacer negocio, dinero bancario de Islam no tiene nada que ver con el modelo occidental. ¿Me explico? Y como el Vaticano siempre, a lo largo de los últimos 2000 años, ha sido empresa número 1 de Fortuna 500, ¿ok? ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí. ¿Okay? Que nadie piensa que el Vaticano tiene algo que ver con Dios o con la religión. Nada que ver en absoluto. Es una forma magnífica de robar muchísimo dinero, practicar pedofilia, que es lo que es Vaticano básicamente, ¿ok? Por algo han pagado miles de millones de dólares, billones de dólares en casos de pedofilia, ¿ok? Y por encima de todo son grandes tierratenientes, los más grandes del mundo, el Vaticano. Entonces, claro, cuando tienes un modelo económico occidental y tienes otro modelo, que es la alternativa, el Islam, sin usura, etcétera, etcétera, la guerra contra el terror proporciona a esta élite supranacional la capacidad, ¿okay?, de meter Islam dentro de una jurisdicción occidental. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y esto es lo que es la guerra contra el terror, ¿sabes? Y después hablando de variaciones, ¿no? Este es uno. Ahora, como el negocio mundial pasa, cuando hablamos de camino de seda, occidente a oriente, justo por esta parte del mundo, ¿no? Hablando de Oriente Medio, necesitamos de alguna forma limpiar toda esta zona de estados-naciones y crear caos en todos los países para poder, a través del caos, controlar la dialéctica. ¿Me explico? ¿Sí o no? Y por eso estamos viendo Afganistán destrozado, Irak desmantelado, Libia también caput, Siria han querido hacer lo mismo. Después hubiese venido Irán y después Rusia. Y con Rusia hubiésemos llegado al punto de tercera guerra o cuarta guerra, tercera guerra fría, cuarta guerra termonuclear. No llegó a esto, por suerte, pero desde luego el intento estaba ahí. Entonces, estos grupos terroristas, estamos hablando de Al-Qaeda, estamos hablando de ISIS, estamos hablando como combatientes ¿cómo se llama?, de Libia, del 17 de febrero, cualquier de esos grupos terroristas en Libia, en Siria, hay más de 600 grupos terroristas, ¿ok? Son simplemente herramientas desechables de este control. Os pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Luego hablamos de la financiación también, que es importante. ¿De dónde saca la pasta esta gente? ¿Ok? Porque si tú eres terrorista, no es que te vas al cajero automático con tu tarjeta para comprar el Kalashnikov, digo yo, ¿no? A lo mejor es así, pero creo que no. Es más, como yo he estado 3 años y medio en África sobre el terreno, Chad, Sudán, vamos a medianos de los años 90, Chad, Sudán, ¿cómo se llama? África belga, Congo belga, Congo Brazzaville, todo esto, Uganda. Yo sé lo que estaba pasando ahí. Sé cómo se maneja la dinámica en estas situaciones. Entonces, si miramos la financiación, y luego ya hablamos de Libia, hablamos de financiación del terrorismo internacional, tenéis que entender que el modelo es el mismo que financiación de grupos, ¿sabes?, narcotraficantes o narcoterroristas en México y en el continente latinoamericano. Por ejemplo, en los años 80, los talibán Al-Qaeda se financiaron a través de un banco que se llama BCCI. ¿Ok? Este banco era el banco más sucio del mundo. ¿Ok?
O sea, todos los dictadores del mundo, todos los narcotraficantes tienen sus cuentas ahí. Después de esto, llegando a la situación actual, tenemos UBS en Suiza, que son los centros principales de financiación del terrorismo, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, en los Emiratos Árabes. ¿Okay? Estos son los dos bancos principales a nivel de control de los gastos terroristas. Había un tipo que se llama Brad Bilkenford, es un soplón, en inglés se llama whistleblower, que trabajaba como analista en UBS en Suiza. Este tipo descubrió 19.000 cuentas secretas, donde había 54.000 millones de dólares, o sea, 54 billones de dólares. Pero este dinero no era ni de Rockefeller, ni de Rothschild, ni de nadie, era dinero de las agencias de espionaje, que por un lado habían robado, por otro lado todo el negocio de la droga mundial, y 54.000 millones de dólares, o 54, perdón, que en España dice 1.000 millones, 54 billones de dólares, que es el dinero que usaban para financiar esta guerra terrorista. Y el tipo que era el testaferro de este dinero en UBS Suiza, era un tipo que se llama Abdallah, con la A, Aziz. Este Abdallah Aziz, lo explico en el libro con documentos y todo, era íntimo amigo de Rudy Giuliani. ¿Suena el nombre de Rudy Giuliani? Como que se llama, el alcalde de Nueva York, en la época de 11S. Pero al mismo tiempo, este Abdallah Aziz era testaferro de Al-Qaeda y Osama Bin Laden. Y al mismo tiempo, era el tipo que financió la campaña presidencial de Barack Obama en 2008 a través del presidente de banco, ¿cómo se llama?, de UBS América, que se llama Robert Wolf. Todo esto está en el libro. Y para que Planeta, mi editorial, que es el tercer editorial más importante del mundo, lo publicara, los abogados de Planeta, que hicieron un informe de este último libro, y el informe decía que el 90% del libro es sujeto a una demanda judicial. Yo no soy abogado, pero me parece es mucho. ¿Okay? Entonces, lo que decía básicamente el informe es, o me enseñas documentos o esto no sale. Entonces, yo tenía que enseñarles todo, la información de todas las cosas que estoy comentando ahora mismo. Entonces, todos esos grupos terroristas se financian de esta manera, a través de estas cuentas enormes de riqueza, y Dubai es simplemente otro punto más, ¿okay?, de financiación del terrorismo internacional. Y si hablamos de Libia, ¿qué pasó en Libia? ¿Okay? ¿Qué pasó? Mataron a Muammar Gaddafi, ¿verdad? Ahora Libia es un país democrático. ¿Tenemos paz? ¿Estabilidad? No, es el infierno de la tierra. ¿Por qué lo han hecho esto? Porque muchas veces he escuchado a gente decir, no, claro, es que no se dieron cuenta. ¿Cómo no se dieron cuenta? O sea, tú me quieres decir que un Kissinger, un Rockefeller, un Zbigniew Brzezinski, los Schultzes, estos grandes pensadores de la política internacional, son tan imbéciles que no se dieron cuenta que al desmantelar un país con un dictador fuerte que controlaba toda la zona, se desmonta, que es un desmadre total, no solo en el país, sino en el territorio entero. Claro que se dieron cuenta. ¿Por qué lo hicieron? Porque necesitaban, voy a repetir, hay muchos objetivos. Al desmantelar el país, pero no solo lo desmantelaron, como ha hecho en Irak, por ejemplo, y después se hicieron con el control de Irak. No, los americanos y británicos lo volaron, lo mataron a este y dejaron el espacio vacío, ¿verdad? Este vacío no se queda vacío, se llena con algo. ¿Con quién sino? Con todos los grupos terroristas más descargados del mundo. ¿Okay? Entonces la gente que mataron a Gaddafi, que era un tipo que se llama Abdul Hamid Belhaj, que el gobierno americano tenía en Guantánamo entre el año 2002 y 2008, le sacaron de Guantánamo, le pagaron 8 millones de dólares, llevaron a su familia bajo protección del gobierno americano en Estados Unidos, porque querían que este y su grupo de combatientes mataran a Gaddafi. Y el dinero y las armas venían a través de la embajada americana en Benghazi en un documento firmado por Hillary Clinton. Y por eso los americanos estarían encantados la élite de que Hillary Clinton sea presidenta, porque lo tiene controlado. ¿Me explico, no? Y si en algún momento Hillary Clinton decide hacer algo que no quiere la élite, algún medio americano como New York Times, Washington Post, que forma parte de la élite mundial, va a descubrir los documentos que estamos comentando, que ya están en mi libro. ¿Me explico, no? Y para asegurarse que la masa sucia americana piensa de la versión, ¿cómo se llama?, la versión oficial de los acontecimientos en Benghazi sea así, no así, han hecho una película que se llama 13 horas, no sé si lo habéis visto,
¿ok? Sobre Benghazi. La verdadera historia de Benghazi, claro, para que tú no piensas que la realidad es lo que pasó, sino lo que te cuentan ellos. ¿Me explico? Y esta es la realidad. Entonces, volaron Libia, crearon la situación que crearon. Después de esto, lo llenaron grupos terroristas. Después de Libia, ¿qué han hecho? Después de Libia, el siguiente país en caer, ¿cuál era? Mali. ¿Os acordáis el golpe de Estado en Mali entraron los franceses? ¿Sí o no? Entonces, claro, y después todas las armas que empezaron a entrar en Libia, después de ahí empezaron a entrar en Mali para crear este golpe de Estado. Después de Mali, ¿qué empezó a caer? Nigeria. ¿Qué está en Nigeria? ¿Qué grupo terrorista? Boko Haram. ¿Cómo se financia Boko Haram? Por un lado, a través de estas armas ilegales que están entrando, que están vendiendo la élite. Por otro lado, de la droga que va desde Colombia a Nigeria y de Nigeria hacia España. Por eso en España también tenemos ahora mismo ¿cómo se llama? Epidemia de cocaína crack. ¿Okay? Porque ya tenemos tres rutas distintas. De Colombia, Isla Española, Nueva York, de Colombia pasando a México, a Estados Unidos, y de Colombia yendo a Nigeria, entrando a España. Por un lado y por otro lado, desde Afganistán entrando Kosovo, que es el punto de entrada más corto en Europa, y yendo al resto del continente. Y están drogando el mundo entero mientras están desmantelando la economía mundial. ¿Okay? Entonces lo que estamos viendo en Libia es simplemente un derivado más de esta guerra contra el terror, de control mundial que estamos viendo, desmantelamiento del sistema económico mundial, que forma parte de esto. Y ahora mismo, el efecto derivado de esto, están arabizando Europa, estáis viendo, ¿no? ¿Alguien piensa que estos millones de refugiados que están entrando es una coincidencia de la historia? ¿Lo pensáis? Terreno en la Luna está todavía disponible, ¿eh? Buenísimo. Luego os enseño, tengo fotos, ¿eh? Yo con la familia haciendo barbacoa, ¿verdad? En serio, ¿eh? Entonces, pero todas estas cosas que estamos comentando como ejemplos es para que deis cuenta hasta qué punto las cosas no son como nos explican los medios de comunicación. Ay, que el mundo está luchando contra el Chapo Guzmán porque el presidente Peña Nieto quiere eliminar la droga. ¿Qué? ¿Sabes? No es eso. Ni siquiera el presidente tiene nada que ver con esta historia. Porque si el presidente dijera, la droga no pasa por aquí, van a poner otro Peña Nieto en su poder. Igual que han hecho la élite, ¿sabes? En la época cuando Stalin estaba ahí, Krupska, hacía mucho la mujer de Lenin, ¿no? Y Stalin le dijo, cállate, vamos a poner otra Krupska en tu lugar. Y todo el mundo lo entiende. Vuelvo a repetir, la película Spectre, ahí lo tienes el ejemplo. ¿Sabes? Esta es la realidad del mundo. Después es importante ahora, yendo a México para ir terminando. O sea, estas dialécticas, ¿sabes? Que de vez en cuando, si lo miramos de forma separada, no tiene ni pies ni cabeza. Cuando empezamos a ponerlo en contexto de lo que yo expliqué al principio, ¿no? Telón del fondo, desplome el mundo. Yo lo quiero volar, necesito porque sois demasiado. ¿Ok? Pero no puedo hacerlo volar, lavarme las manos y marcharme a la luna. No, todavía no. Estoy creando un plan paralelo. El plan paralelo es economía espacial basado en esta tecnología, dinero sin lo que se llama moneda electrónica. Yo lo controlo. Cuesta mucha pasta, no hay problema. Voy a robar a mi propio gobierno, ¿sabes? Del presupuesto del Estado, miles o trillones de dólares, pero por otro lado también voy a robar todo lo que robé en Europa, lo invertí en Asia, burbujeé los mercados, volé a los mercados y ahora voy a invertir en la economía espacial porque es muy costoso y también para controlar China y la India. ¿Estáis viendo, no? Cómo funciona. Y por eso tenemos lo que tenemos, pero para controlar necesito un tonto de turno en la Casa Blanca para que haga lo que tenga que hacer. Entonces no puedes tener un tonto de como George Bush, disléxico, analfabeto, drogado. Necesito una persona que entiende algo de algo. Y por eso tenemos a Hillary Clinton ahora mismo o el otro, pero estas son malas elecciones para la élite. Están buscando alternativa, porque necesitan un gestor. Igual que los chinos son gestores, este también tiene que ser un gestor. Y lo que están haciendo a nivel mundial es crear estos patrones. Que son patrones muy fáciles de ver una vez que uno entiende cómo funciona verdaderamente el mundo. Entonces, yendo a México ya para terminar. Mira, obviamente aquí mucha gente me pregunta, bueno, ¿y nosotros qué nosotros vamos a hacer y tal? Yo creo que poca gente estaría en desacuerdo conmigo cuando hablamos de lo que es México como modelo ahora mismo. ¿Sabes? Es un lugar que produce camisetas baratas para un gordo americano, ¿sí o no? ¿Sabes? Y encima sois un narcoestado porque por aquí pasa toda la droga que va a Estados Unidos. Es que cojonudo, una imagen mejor imposible.
¿sabes? Si yo soy mexicano, estaría para cortarme las venas, ¿sabes? Y encima, si tenemos una población sin ninguna, ¿cómo se llama?, ilusión del futuro, mejor que nunca. Le vamos a drogar con fútbol, con Kate Castillo, ¿cómo se llama?, con Chapito, con su aumento ¿cómo se llama?, de su órgano sexual. Y vamos a ir hablando con todo ese tipo de cosas, testeando el sistema para ver hasta qué punto el culebrón que va a ir creando puede, este pan de circo, ¿no?, desviar la atención suficiente tiempo mientras nosotros vamos desmantelando el país. Y ahora llegamos al nuevo acuerdo que todo el mundo está preguntando, ¿no?, de tratado de, ¿cómo se llama?, Pacífico, ¿no? Bueno, vamos a ver, es decir, yo de lógica siempre he sacado 10, ¿sabes? Tanto en la universidad como en la escuela militar. Entonces yo cuando sumo 2 más 2, a mí siempre me sale 4, ¿ok? Porque tengo dedos y puedo calcular, y con la calculadora también. Y porque yo y mi cabeza somos grandes amigos y llevamos muy bien juntos, ¿ok? Pero yo cuando pregunto a la gente, pero tú vas a, o sea, lo que te están diciendo los políticos en cuanto a este acuerdo, vosotros habéis vivido ya, ¿cómo se llama?, NAFTA, ¿no? North American Free Trade Agreement, ¿no? ¿O sí o no? Sí. O sea, sois infinitamente más ricos que en aquella época sois Suiza de América Latina. ¿O sois más pobres que nunca? Y si sois más pobres que nunca, después de todas las promesas, el trabajo con lo traído de Estados Unidos a Canadá, también desmontando y desnutriendo a estos dos países, ¿qué os hace pensar que este acuerdo nuevo os va a hacer infinitamente más rico? ¿Es lógica la pregunta o no? A lo mejor el que equivoco soy yo. 2 más 2 siempre sale 4. Por mucho que toda esa gente con currículum de la Madonna os puede decir lo contrario. ¿Ok? Entonces, ¿qué fin tiene este acuerdo? Para meter a México dentro de este corset de un mundo. ¿Me explico lo que estamos comentando antes? Ahora lo entendéis por qué lo están haciendo. Por un lado, pero por otro también, México para la élite necesita seguir siendo un país que los americanos van a usar como mano de obra barato. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque la élite tiene miedo a México. ¿Por qué? Porque es un país homogéneo, de una cultura millonaria, de más de 100 millones. ¿Cuántos sois exactamente ahora mismo? 120 millones. 120 es muchísimos millones de personas, ¿sabes? Y además el valor agregado muy importante, que de esos 120 millones, una grandísima parte son gente joven. A diferencia de Estados Unidos, de Canadá, de Europa Occidental, de Japón, donde la edad media es 104 años de edad, ¿sabes? Y esta es una de... No, 104 por ahí andará. Para allá va. Entonces, o sea, ¿qué significa esto? Esto significa que México, si el país está bien gestionado a nivel de gestor, de presidente, puede ser el futuro no solo de, ¿cómo se llama?, América Latina o América del Norte, sino del mundo entero. Daos cuenta, la gente que mandan ahora en el mundo es la generación analógica. Nosotros somos viejos, ¿ok? Pero el futuro del mundo es digital. Y los digitales, que son los gente joven, chicos, que manejan tecnología como si fuera cualquier chismito, un bolígrafo cualquiera, y lo conocen un niño de 14 años de edad usando mando de estancias de tu televisor, programó, reprogramó, sistema, ¿cómo se llama? El ferroviario de Polonia hace unas semanas. Yo no sé si lo habéis visto. Esto es lo que son capaces de hacer los jóvenes. Entonces, si tú puedes crear el mundo de esperanza del futuro basado en la alta tecnología, tú puedes hacer un salto cualitativo de aquí al futuro próximo que literalmente cambiaría el futuro histórico de México como país. ¿Me explico? Tendréis que entender lo que hay que fomentar, no el negocio de las drogas, no la parte donde vamos a crear fábricas para que la gente pueda tener trabajo trabajando por $3 por hora en McDonald's, haciendo las hamburguesas o cosiendo las camisetas. Este no es el futuro. Es camino a la muerte. ¿Okay? A la desaparición como un Estado-nación. Camino del futuro progresivo o progresista para un país como México es justo esto. Buscar salida a través de tecnología de alta gama. ¿Cómo se llama? Trabajo tecnológico, industrial. Mira, por ejemplo, Colombia. Medellín hasta hace poco ha sido el epicentro del negocio de la droga, ¿verdad? En el mundo.
La imagen, o sea, es el símbolo de Cartel Medellín. Ahora mismo es el equivalente a Silicon Valley latinoamericano. De hecho, la gran mayoría de las grandes empresas tecnológicas del mundo, su sede central fuera de Silicon Valley lo tiene en Medellín. Y cientos de miles de jóvenes de todos los países del mundo van llegando a Medellín para estudiar la alta gama tecnológica, que mejoraría dentro de poco la vida de todos en el planeta Tierra. Este tiene que ser el futuro de la juventud mexicana. Una educación no basada en el resultado, o Common Core, como se llama en Estados Unidos, donde las grandes empresas multinacionales van programando y manejando, lavando el cerebro a través de test predeterminados, A, B, C, D, sin ninguna capacidad creativa del ser humano. Este no tiene que ser el futuro. Y si miráis bien el acuerdo transpacífico, no las dos chorradas que os cuenta el presidente del gobierno o algún ministro de turno, si lo lees bien, la letra pequeña, lo que dice este acuerdo, el sistema educativo mexicano está obligada de seguir el patrón americano y de los países. ¿Me explico, no? Es decir, traduciendo al español de la calle, quieren convertir a los jóvenes en subnormales profundos, animales de compañía, tatuados de arriba a abajo, descalzos, desnutridos y sobre todo analfabetos o drogados. Y esto sería para Estados Unidos o esta élite mundial el ejemplo perfecto, y México va a ser el ejemplo magnífico de un país modelo. ¿Queréis ser eso? Creo que no, ningún país, ¿sabes? En su sano juicio puede ser una cosa así. Pero esto es lo que estamos viendo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa Occidental, en muchos países africanos que nunca han tenido problemas con drogas. Ahora lo tienen. Nigeria es una, Kenia es otra, Chad, como se llama, Somalia, Mali, Sudán. Esos países nunca han tenido problemas con drogas. Ahora sí, sin hablar obviamente de Libia, de Afganistán. O sea, esto es una cosa, la consecuencia del control mundial por parte de esta superélite mundial. Por eso voy a decir, si hay algo que pueda aportar a nivel de consejo, por favor, hagáis todo lo posible para no firmar este acuerdo, porque este acuerdo sería la muerte de México. Muerte de México en el sentido de cualquier patriota que quiere bien de su país, no puede firmar este acuerdo, porque este país desmontaría el Estado-nación libre e independiente. Yo sé que ser vecino de Estados Unidos muchas veces es muy complicado, porque el país donde vive mi familia, Canadá, también son vecinos de Estados Unidos. Pero esto, o sea, una de las razones de estamos teniendo estos problemas, porque México siempre ha ido como ciudadano de segunda clase, me explico, ¿no? Como un súbdito. Pero cuando uno negocia de de un Estado-nación con el otro Estado-nación, que tenga claro cuál es el futuro progresista del país. Y aquí para el futuro hablar de este contexto de inmortalidad humana, que significa ser inmortal, ¿okay? Mucho más allá de vivir y morir, sino dejar algo, un legado para el futuro, para construir algo. En ese sentido, México, por su posición geográfica única, como el único país latinoamericano que tiene frontera con Estados Unidos, puede sacar muchísimo provecho de negocios justos con Estados Unidos, pero no a nivel de somos el sweatshop, ¿no? Del textil del gobierno americano, donde producimos cosas baratas para los yanquis. No. Nosotros podemos ser el epicentro tecnológico. De las grandes empresas americanas van a venir aquí no para construir su base para hacer los zapatos de los pobres que no saben ni leer, sino vamos a ser el epicentro, otro Silicon Valley, pero en México, donde las cosas son más baratas, es cierto, pero también lo que existe es una cosa que no existe en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Europa Occidental, la edad, gente joven con una visión del futuro. Y esto es lo que tenemos que dar a nuestro país, que sea México o cualquier otro país. La visión donde uno, al levantarse, tenga esta esperanza de un mundo mejor, que al fin y al cabo lo que podemos pretender. Y con esto termino. Muchísimas gracias.